¿Qué tal, queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Peruana de la calle La Merced? Les saluda el pastor Óscar Ugarte, con la alegría de poder dirigirme a ustedes en una nueva oportunidad y hacer lo que tanto amamos, que es estudiar la palabra de Dios, ser nutridos y alimentados por el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes. Reciban el saludo, por favor, de mi familia, de mi esposa Ana María, de mis hijos Emanuel y Priscila, y por supuesto de la Fundación Harvest, este ministerio del cual formo parte como staff asociado aquí en Perú. El día de hoy tenemos un tema muy interesante por encargo del consistorio de la iglesia, que cuando me lo mencionaron me desafió mucho a meditar y a pensar en términos bíblicos acerca de este tema tan actual como es el tema del liderazgo. Este tema del liderazgo tiene siempre una relevancia, pues constantemente somos desafiados a tener patrones y conductas como líderes según el entorno en el cual vivimos y muchas veces según también la formación que hemos tenido. Por supuesto que el ser líder es una responsabilidad muy grande que no está exenta de sus propios desafíos y peligros. Por eso la meditación de esta noche, de esta tarde o mañana, no sé a la hora que usted esté viendo este video, espero que sea el domingo a la mañana, se llama Los enemigos del líder, la trampa del control. Definitivamente el liderazgo, el ejercicio del liderazgo tiene muchos peligros, muchas amenazas, pero yo he querido el día de hoy centrarme en una en especial, que es la trampa del control. En definitiva, hay una pregunta que siempre surge cuando hablamos del tema del liderazgo. La pregunta es, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién toma las decisiones? Como dicen por ahí, ¿quién parte el jamón? ¿No? ¿O quién manda? Y luchas por el control hemos tenido muchas en los últimos tiempos. Creo que una de las que más hemos sufrido y hemos seguido es esta que se dio hace un año, ya, fíjese cómo pasó el tiempo, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, cuando ambos poderes se enfrentaron por el control político de nuestra nación, derivando pues en aquel golpe de Estado, bueno, le dicen algunos golpe de Estado, otros cierre constitucional. Yo no soy experto, no voy a discutir al respecto de esto, pero sí señalar que hubo una pugna muy grande entre ambos poderes y las decisiones que se tomaron afectaron a toda la nación. Entonces vemos en este ámbito político a nivel nacional cómo la lucha por el control es algo bastante recurrente y con consecuencias muy fuertes en la vida de millones de personas como es nuestra nación. Pero no solamente ocurre en el Perú, a nivel mundial, a nivel global, tenemos hoy en día una disputa por el control de la economía mundial, del mercado, de la prevalencia militar entre las dos grandes potencias del momento, ¿no? Los Estados Unidos y la República Popular China. Y a pesar de estos saludos protocolares y estos apretones de mano, al final vemos que en esta lucha por el control, cada cual tiene su agenda, sus intereses, su estilo, su forma de, ¿no? Y cada cual sigue su camino en favor de sus propios intereses, como esta foto genialmente captada en el 2019 lo retrata. Pues bien, la lucha por el control no solamente se da, pues, queridos hermanos, amigos, a nivel político o geopolítico. Por supuesto que todo esto parte de una célula social mucho más básica, de una institución que constituye el tejido mismo de la sociedad, como es la familia. En la familia hay, desde que el hombre salió del paraíso, expulsado del huerto del Edén por su pecado, existió y empezó esta lucha por el control en la familia entre las dos personas llamadas a dirigir como un equipo esta institución, el hombre y la mujer, papá y mamá. En diferentes formas a lo largo de los tiempos han luchado por ese control y los hijos han aprendido a pugnar también por él dentro de la familia y fuera de las instituciones donde ellos participan. Entonces, lo que ven en los padres, ellos lo imitan y son forjados en el hogar en los estilos de liderazgo según ellos hayan observado en sus respectivos padres. Pues bien, ¿cómo nosotros podríamos entonces hacerle frente
a esta lucha por el poder? ¿Qué herramientas o modelos o ejemplos tendríamos para poder de una manera positiva ejercer un liderazgo, ¿no? Ejercer un liderazgo sin tener que caer en esta lucha del poder? ¿Cómo poder ejercer el control, el poder, la autoridad, el liderazgo, sin caer en estas luchas que, como vemos, son bastante agresivas y hacen mucho daño al entorno y a las personas que se ven afectadas por estas luchas? Pues bien, la Biblia, como libro inspirado de Dios, nos da muchos modelos, nos da pautas, nos da ejemplos de personas que superaron estas luchas a través de un correcto ejercicio del liderazgo. Y vamos a ver el caso de un personaje de la palabra de Dios que sin dudas nos tiene que llamar admiración por la connotación y la importancia de su vida en la historia bíblica. Y me estoy refiriendo, sin lugar a dudas, al hombre, según la palabra de Dios, más grande nacido de mujer, ¿no? Juan el Bautista. ¿Qué aprendemos de Juan el Bautista en esto que estamos llamando la trampa del control? Bueno, en primer lugar, recordemos que Juan el Bautista nació de una manera bastante singular, milagrosa, ¿no? De unos padres ancianos que, aunque oraron muchos años y aparentemente lo seguían haciendo al momento de la concepción de Juan, ya estaban de edad muy avanzada. Pero era un hombre y una mujer que temía a Dios, que eran perfectos delante de Dios, que eran obedientes a toda la ley de Dios, y el Señor decide entregarles a ellos la responsabilidad de criar a este bebé que se convertiría en un hombre de gran influencia en su tiempo, con una gran misión además, como era preparar el camino para el Mesías. De hecho, al crecer, Juan ejerce este ministerio de una manera muy singular en el desierto, ¿no? Atrayendo multitudes de personas, atrayendo gente de toda clase social, de toda élite, a su ministerio, con un mensaje renovador pero radical. Él no endulzaba a las personas con su mensaje, sino que las desafiaba abiertamente al arrepentimiento como una respuesta indispensable para poder ver, gozar, mirar, ser parte del reino de Dios. Este Juan fue un hombre muy valiente, que no se alió nunca, no tuvo una organización que lo sostuviera, no tuvo un local donde recibir personas, no tuvo un púlpito del cual predicar, ¿no? De hecho, él estaba en el desierto, ni siquiera estaba en las grandes ciudades, él no iba recorriendo regiones, él estaba en el desierto y la gente lo iba a buscar allí. Este valor, estas cualidades, sin embargo, no impidieron que al final sus días terminaran de una manera muy trágica, ejecutado por un rey contumaz, por su amante y la hija de esta, dos mujeres desvergonzadas que en venganza por haber sido exhibidas públicamente en su pecado, pidieron la cabeza de Juan el Bautista como botín. Esto pues, hermanos, nos demuestra que en este mundo imperfecto en el cual vivimos, los hombres buenos, las personas justas, no siempre reciben un premio a su entrega, a su integridad. Muchas veces el mundo, como dice la Biblia, no los merece y les paga muy mal por estas conductas intachables. Pues bien, el ministerio de Juan el Bautista tuvo un momento cumbre, un momento donde todo su esfuerzo, todo su tiempo, toda su inversión de trabajo, de predicación, de enseñanza, su carácter fiel, tuvo una recompensa terrenal muy grande. Fue su encuentro con Jesús. Este Jesús, que además era su primo, ¿no? Era hijo de la prima de su mamá. Eran parientes. Y ellos se encuentran en pleno ejercicio del ministerio de Juan. Esta historia está en Lucas capítulo 3, pero vamos a aprovechar un poco la tecnología para ver en todo caso esta historia en forma gráfica. ¿Qué les parece si la observamos entonces así? En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes.
Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz se levanta en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto, todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. El Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué encuentro tan maravilloso, qué escena tan memorable y tan impactante. Y seguramente Juan, al reconocer a su primo Jesús, ¿no?, al entrar a esas aguas del río Jordán, él pudo ver con sus ojos al Mesías y entender que su misión había sido cumplida, ¿no? Como le digo, estaba en lo más alto de la popularidad de su ministerio. La Biblia dice que las multitudes le seguían y venían gente pobre, gente rica, gente poderosa, gente sin influencia, a escuchar a este profeta, y el mensaje de él era un mensaje radical. Pero entonces, ¿cómo es que esto pudo haber afectado a Juan el Bautista? O sea, entendamos por favor quién era Juan el Bautista para su tiempo. Juan el Bautista era un héroe. Era un héroe a quien escuchaba con respeto todo el pueblo, ¿no? Desde, como le digo, desde lo más alto hasta lo más bajo de las clases sociales del pueblo de Israel, escuchaban a este Juan el Bautista. Juan era el hombre de Dios para ese tiempo, era el hombre de Dios, el ungido de Dios para esa época previa a la llegada de Jesús, era él. La gente lo buscaba a él. La gente reconocía en Juan el Bautista un hombre diferente a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos. Reconocía en él un hombre auténtico, ¿no? Un hombre que se había deshecho de las cosas mundanas, de ese amor a lo externo. Recuerden que Juan era hijo de un sacerdote, o sea, él pudo haber aspirado a la vida que tenían los sacerdotes en el templo, esa vida ostentosa, rica, de comodidades, de banquetes, pero no. Él no vestía espléndidamente, no vestía túnicas sacerdotales, vestía piel de camello. Él no comía grandes potajes, ¿no? Él vivía en una dieta muy, muy estricta de langostas y de miel silvestre. No lo hacía por salud, lo hacía como una respuesta a su llamado. Entonces este Juan era el hombre de Dios para ese tiempo. Sin embargo, cuando comienza el ministerio de Jesús, comienza también, curiosamente, una etapa de decaimiento en el ministerio de Juan. ¿Se puso a pensar en eso? O sea, miren lo siguiente. Juan, ¿no?,
él está predicando el Evangelio, viene mucha gente, no el Evangelio, perdón, está predicando el mensaje de arrepentimiento, viene mucha gente a verlo, viene mucha gente a buscarle, ¿no? Él tiene este mensaje poderoso de volver a Dios, pero de pronto viene Jesús, es bautizado, Jesús sale del río Jordán, es llevado por el Espíritu Santo al desierto 40 días, sale del desierto, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo empieza su ministerio. ¿Y cómo empieza él? Recorriendo aldeas, llevando el mensaje del reino de Dios, haciendo milagros, sanidades, prodigios. Entonces la gente dejó de ir donde Juan y se quedó a esperar a Jesús. Jesús se convirtió en el nuevo personaje de influencia relevante. El nuevo hombre de Dios para ese tiempo fue Jesús. Y el ministerio de Juan empezó a declinar. Entonces yo me imagino una conversación entre los discípulos de Juan, porque Juan el Bautista tenía sus discípulos. Pedro, por ejemplo, era uno de ellos. La Biblia lo relata así. Yo me imagino una conversación entre Juan el Bautista y sus seguidores y sus discípulos, ¿no? Y Juan comienza a decir, miren, no puede el hombre recibir nada si no fuera dado del cielo. Este ministerio, este encargo, esta labor que yo realizo, lo hago porque Dios me la encargó y he tratado de cumplirla fielmente. Entonces la gente, oye, pero Juan, ¿te vas a quedar así de tranquilo? ¿Cómo vas a dejar que ese primo tuyo vaya diciendo por ahí que es el Mesías, el hombre de Dios, si tú has predicado y has hecho todo este llamamiento a la sociedad? Miren, dijo Juan. Yo mismo les dije, yo no soy el Cristo, soy enviado delante de él, ¿no? Pero, ¿cómo tu primo, un carpintero, cómo va a ser él el ungido de Dios? Juan les dijo, viene uno más poderoso que yo, y de ese mi primo, de ese carpintero que ustedes ven, de ese yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Oye, pero Juan, te vas a quedar sin gente. ¿Qué va a ser de tu ministerio? ¿Qué va a ser de tu prestigio? Nadie te va a venir a ver. Y Juan contestó, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Hey, señores, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Wow. ¿Qué hizo Juan cuando su ministerio decayó? No se aferró a su posición de líder, sino que él dio paso al mover de Dios para que otro líder, un nuevo líder, en este caso Jesús, comenzara a emerger. Y esto nos plantea una pregunta que yo quiero también transmitírselo a usted para ir reflexionando en esta oportunidad. ¿El liderazgo es un puesto o una función? ¿El liderazgo es un puesto o una función? ¿Qué dice usted? ¿El liderazgo se trata de un cargo que uno recibe por mano de alguien con autoridad? ¿Es una posición a la cual yo puedo aspirar como parte de mi carrera, de mi crecimiento? ¿O el liderazgo es una función? Es algo que puedo hacer independientemente de la posición que tenga. En nuestro tiempo, mucha gente apoya o cree que el liderazgo se apoya en un cargo formal. O sea, si a mí me nombran jefe, gerente, supervisor, responsable, inmediatamente ese cargo me provee de liderazgo, me hace líder, me convierto en un líder cuando ocupo una posición. Y eso tiene consecuencias. Este pensamiento tiene consecuencias porque entonces el líder por encargo, el líder por posición, va a ser evaluado básicamente por dos cosas. Primero, ¿qué tanto le obedecen sus seguidores? ¿No? ¿Qué tan leales, fieles son los seguidores de este líder? Y segundo, ¿cuántos seguidores tiene este líder? Hay mucha gente que le sigue, mucha gente está bajo su responsabilidad, mucha gente está bajo su liderazgo. Y estas dos medidas de evaluación no son exactas, porque corresponden a una a una definición de liderazgo que, como les digo, está totalmente ligada a entender el liderazgo como una posición, como un cargo, como algo que viene con un nombramiento. Jesús dijo lo siguiente: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Aquí el Señor nos está diciendo claramente que los líderes de este mundo sí buscan
que la gente que está bajo su liderazgo, bajo su señorío, dice este versículo, obedezcan, ¿no? Y es más, ejercen poder sobre ellos. Entonces, por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios que la gloria del príncipe es el pueblo numeroso. O sea, cuanto más gente tenga un gobernante, cuanto más grande sea su pueblo, el pueblo sobre el cual gobierna, es más respetado, es más importante. Esta idea entonces del liderazgo es una idea muy, muy peligrosa, porque inmediatamente relaciona el liderazgo con una posición. El liderazgo viene entonces a ser el resultado de tener un puesto, un cargo, ¿no? Digamos, una participación especial dentro de una organización. Pero estamos viendo que, según Jesús, las personas que gobiernan y ejercen potestad, poder, enseñoreamiento sobre aquellas sobre las cuales son colocadas, están ejerciendo el liderazgo de una manera equivocada. No es la manera que Dios aprueba el ejercer liderazgo así, entender el liderazgo como una posición. Este patrón entonces marcó la iglesia también, es decir, el mundo está organizado de esa manera, está organizado jerárquicamente con gente que ejerce poder y control sobre otros. La palabra control es muy importante aquí porque la palabra control tiene que ver con ejercer el poder para conseguir lo que yo quiero, ejercer el poder para conseguir resultados que yo espero, que las cosas se hagan a mi manera, como yo creo que se deben hacer. Entonces, de ese punto de vista, la forma como el mundo ejerce el poder es así. El liderazgo es entendido como el ejercicio del poder para conseguir metas. En la práctica es así como se ejerce el liderazgo. Mucha gente crece con esta idea, vive con esta idea de liderar es controlar. Pues bien, la iglesia lamentablemente no fue ajena a esta concepción. Y en un momento de la historia en lo que denominamos la edad de los padres de la iglesia, que va más o menos de la muerte del último apóstol, Juan el apóstol, hasta el concilio de Nicea aproximadamente, las jerarquías se dieron en la iglesia. Es interesante porque la palabra jerarquía, como he puesto allí en el slide, significa gobierno de sacerdotes. Y esta jerarquía fue institucionalizada por los padres de la iglesia como una forma de proteger a la iglesia de la influencia de herejías, de personas infiltradas, los lobos vestidos de ovejas o los falsos maestros que estaban dañando y destruyendo la iglesia desde adentro. Entonces ellos formaron como un cuerpo colegiado de padres de la iglesia, una jerarquía que revisaba las enseñanzas que se daban, que ejercían control, cuidado sobre las distintas comunidades cristianas alrededor del mar Mediterráneo y sobre todo de África, que era donde estaba progresando el evangelio. Y de esa manera la intención era cuidar la iglesia. Pero ¿en qué degeneró esto? Degeneró que con el tiempo, cuando ya la iglesia se institucionaliza a través de Constantino y se hace la religión oficial, queda la forma de gobierno. Entonces, esas estructuras que fueron hechas para cuidar en un momento son ahora usadas ya no para cuidar, sino para controlar. Y vemos que la herencia de esa jerarquía, de ese gobierno jerárquico, lo tenemos hasta hoy. Esta pirámide que estoy presentándole a ustedes, por favor, no pretendo ofender a nadie. Quienes habla ha participado de varios grupos y ministerios cristianos y puedo decirles que esta es una pirámide bastante general de las organizaciones eclesiásticas, ¿verdad? Normalmente las iglesias, las denominaciones, los organismos cristianos tienen esta estructura, un supervisor general, mandos medios, presbíteros, pastores de mega iglesias son muy respetados, supervisores de distritos, de zonas, ayudantes o supervisores, pastores de iglesias grandes, que es distinto a mega iglesias, pastores de iglesias medianas, ¿no? Pastores asociados a estas iglesias medianas o grandes, pastores de iglesias pequeñas, y debajo de los pastores de las iglesias pequeñas, el pueblo, los laicos, y debajo de los laicos, los pecadores. Esta estructura trae algunos problemas para justamente el ejercicio de liderazgo, porque la pregunta que cabe a partir de esta estructura presentada es ¿a quién le damos el máximo respeto? Por supuesto, a los que están más altos en la pirámide. No suele ser la persona que tiene la mayor
cantidad de gente a su cargo, ¿no? El que tiene el mayor respeto. No solo son los pastores de las mega iglesias, aquellos que tienen toda la admiración y a quienes todo el mundo quiere escuchar. No suelen ser las personas que están en los cargos más altos o las posiciones más altas de esta pirámide las que son consideradas las más importantes. Sí, es una visión muy humana, es una reacción muy humana, pero no por eso poco real. Es lo que sucede. Si usted ha asistido alguna vez a una conferencia de estas tan populares hasta antes de esta pandemia, donde cientos y aún miles de cristianos iban para renovarse, para inspirarse, para fortalecer su vida cristiana, y venían estos oradores tan populares. ¿Y cuál era su cartel? Hace tiempo era la educación, ahora ya no, ahora este pastor tiene ministerio internacional, ha fundado tantas iglesias y tiene tanta gente. ¡Wow! Entonces la gente va corriendo, ¿no? Porque si es alguien muy popular, entonces seguramente es bueno, es importante, ¿no? Y esto, queridos hermanos, justamente constituye parte de la trampa del control, ¿no? El pretender que hay dos tipos de personas en la iglesia: las personas importantes y las personas sin importancia. Y las personas importantes son las que pueden exhibir resultados de líder. ¿Cuáles eran? Seguidores obedientes y gran cantidad de seguidores. Entonces, ese modelo, consciente e inconscientemente, se ha instaurado en muchas iglesias y nos afecta a todos, ¿no? Mire, piense en la música, ¿no? Los músicos más populares son los que venden la mayor cantidad de discos. Nadie considera o le presta atención a un músico que no vende muchos discos, ¿no? Cuando queremos invitar a alguien relevante para un concierto, traemos a alguien muy popular. Mire, en este nuevo mundo del internet, del YouTube y del Spotify y estas cosas, he descubierto músicos que no son muy populares, músicos cristianos, Aldo, pero con una gran sencillez y que transmiten a través de su servicio musical y su ministerio una unción y realmente un gozo de alabar a Dios juntos. Hay un video que justo estoy viendo hoy día con mi esposa antes de sentarme a hacer esta grabación. Son 3 jovencitos colombianos tocando un himno antiguo, con una guitarra, un cajón y una hermana cantando. ¡Qué alegría, hermanos! ¡Qué sencillez! Pero qué hermosura de música, sin tanta cosa, una cámara, cierta decoración bonita y ya está. Pero claro, tiene algunos cientos de vistas, creo que quizás miles, no pues los millones de vistas que tienen los grandes y famosos músicos, que se jactan además de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para combatir esta situación? ¿Qué ejemplo nos da la Biblia al respecto? Juan era un siervo, pero era un siervo que solo quería servir. Era un siervo que solo quería ministrar. Era un siervo verdadero. Su mayor deseo era simplemente ministrar. Pero hay mucha gente que hoy en día no quiere ministrar. Lo que quiere es el ministerio. ¿Qué, pastor? ¿No es lo mismo? No, es lo mismo. El ministerio es la posición. El ministerio es el prestigio, el ministerio es el reconocimiento, el ministerio es tener la tarjetita que diga ministerio tal, ¿no? ONG tal, fundación tal, asociación tal. Ese es el ministerio, ¿no? El ministrar es otra cosa. Ministrar es servir, ministrar es atender necesitados, ministrar es mostrar el amor de Dios de manera real y práctica a la gente que lo está requiriendo con urgencia muchas veces. Es diferente. Cuando el ministerio como sustantivo se antepone, se pone en primer lugar y como algo más importante que ministrar, es decir, que servir, todo se echa a perder. Ya nada tiene sentido. Porque entonces la persona, el llamado ministro, ¿no?, que toma esta posición, está cayendo en un grave peligro. Y es que expone toda la obra de Dios al interés personal. Cualquier líder en cualquier ámbito, no solamente en la iglesia, que antepone el cargo, la posición de liderazgo a la función de liderar,
que como vamos a ver un poco más adelante, es básicamente servir. Aquel que antepone el liderazgo al liderar está cayendo en un grave peligro, que es el estar sujeto a intereses egoístas, a intereses muy personales. Mucha gente dice, como Dios me ha llamado a un puesto de ministerio, entonces este es mi llamado para toda la vida. Como Dios me ha llamado a esta posición de liderazgo, entonces esta posición es para mí vitalicia. Y no, queridos, Dios es el dueño. Él sabrá hasta cuándo nos necesita, y si ya no nos necesita más, entonces nos lo hará saber de alguna manera, quizás no siempre muy simpática. Este tipo de razonamiento, yo me aferro a mi posición de liderazgo en vez de enfocarme en liderar, es un pensamiento muy peligroso, porque encierra un interés personal. Y eso, hermano, en liderazgo es alta traición. Como líder no puedes enfocarte en tu interés personal. Dios no te ha puesto a liderar, sea en la iglesia, sea en tu trabajo, sea en tu familia, no te ha puesto a liderar para que cumplas tus intereses personales. Te ha puesto a liderar para servir, porque ese es el ejemplo que el Señor nos dio, ¿verdad? Es el ejemplo que el Señor nos dio. Cuando pongo este grabado de Juan el Bautista decapitado, lo hago para decirte que Juan no tuvo ningún interés personal. Él no se cayó cuando tuvo que decir la verdad. Él no se cayó cuando tuvo que decirle a Herodes que estaba viviendo en pecado, ¿no? Él denunció no solamente la corrupción de Herodes. Él no era un hombre que tenía una fijación contra la máxima autoridad de su pueblo. Él se lo dijo a todos. Se lo dijo a los soldados, se lo dijo a los fariseos. Raza de víboras, le decía a los fariseos, fíjese usted. ¿Acaso Juan estaba en el negocio de insultar a la gente? No. Juan había sido llamado por Dios para predicar el arrepentimiento como una condición para preparar al Mesías. Para preparar el camino del Mesías. Preocuparse entonces por el interés personal puede, de hecho, ser muy peligroso. Puede traer consecuencias realmente nefastas, no solamente para el líder, sino también para las personas que confían en este líder. Entonces, queridos hermanos, este Juan el Bautista no tuvo reparos en cumplir su misión, no tuvo reparos en hacerles saber a las personas aquello que Dios le había mandado hacer, aún a pesar de su propia vida, porque él no tenía interés personal. Él no estaba cuidando su prestigio, no estaba cuidando su ministerio, él no estaba cuidando Juan el Bautista Church, no. Él estaba celosamente defendiendo el reino de Dios, la obra de Dios, la misión que Dios le estaba dando. Entonces, usted me puede decir, ¿no?, que lo que usted realmente quiere es controlar que todo esté bien, controlar que todo salga bien, controlar que las personas hagan lo que se espera que hagan. Pero en el control hay una raíz muy peligrosa, el temor al fracaso. La necesidad de ejercer control, de asegurarse que todo vaya según lo que uno quiere, de asegurarse que todo sea como uno quiere, está parcialmente enraizado en el temor al fracaso, en el temor a que las cosas no salgan bien y sale mal del líder, y se diga, oh, ese líder no sirve, ese líder no está bien, mira, su gente no le hace caso, su gente no lo obedece, ese líder está mal. Y ese temor al fracaso hace que el líder quiera controlar, ejercer un poder abusivo en las personas, enseñorearse sobre ellas, que es exactamente lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. El auténtico líder servicial no tiene nada que demostrar, más bien se alegra de ver que otros crecen más que él. El líder servicial provoca a las personas a tener iniciativa, provoca a las personas a confiar en Dios, a poner sus ojos y su confianza en Dios, ayuda a las personas para que éstas puedan lograr su máximo potencial, brinda las oportunidades para que eso suceda, mengua para que otros crezcan. Esa es la auténtica base del liderazgo. Liderazgo, queridos, no es una posición. Liderar es una función.
una función a la cual Dios nos llama a todos. Y este liderazgo se va construyendo desde el hogar, desde la forma como papá y mamá modelan para los hijos el liderazgo como función y no como posición. Cada persona crece bajo una estructura de autoridad, bajo una estructura de poder de la cual aprende a asumir un rol determinado ante la autoridad. Sí, aprende a asumir un rol ante la autoridad en la familia y en la sociedad. Mire, acá tengo dos esquemas que son, digamos, el primero es el más tradicional, el que llamamos el patriarcado. En este esquema que vemos mucho en el Antiguo Testamento, Dios ocupa el lugar más alto de autoridad en la familia. Papá estaba por debajo del lugar de Dios, dándole cuentas a él directamente. Estaba sobre mamá en cuanto al orden de autoridad, y ambos, uno sobre el otro, ¿no?, ejercían poder sobre los hijos. La mamá recibía autoridad de papá para tener el control, tener autoridad, tener poder sobre los hijos. Esto es lo que llamábamos el ejemplo tradicional del patriarcado. En algún momento Dios dejó de ser parte de este orden y el papá pasó a la cúspide de esta pirámide, y allí se dieron, lamentablemente, y se dan hasta ahora los excesos de violencia física, psicológica, económica, de distinto índole, que muchas veces el hombre ejerce sobre su familia. La respuesta más bien moderna, ¿no?, de finales del siglo XIX en adelante, es el feminismo, que propone un gobierno distinto a la familia, el matriarcado. En el matriarcado, entonces, mamá tiene la máxima autoridad, ejerce todo el poder y control, aún sobre el papá, aún sobre los hijos, y por supuesto que Dios y la familia política y los demás relacionados no tienen vela en el entierro, no tienen nada que hacer, porque acá mamá manda, ¿no? Aquí Dios no está en el primer lugar, como les explicaba, aquí también Dios dejó de estarlo para ser papá el que ocupara ese lugar. Pues bien, hoy, en estos tiempos postmodernos, siglo XXI, son los hijos los que muchas veces ejercen esta influencia, ¿no? Los hijos, a través de la manipulación cuando niños, de la presión cuando adolescentes, ¿no?, de la fuerza cuando adultos, ejercen dominio, control, poder sobre papá y mamá, y por supuesto Dios y los abuelos no son contados. Pues bien, en Génesis 1:28, ¿a quién Dios da la autoridad sobre la creación? ¿Al hombre o a la mujer? ¿O a ambos? Dios le dio la autoridad a ambos. En Proverbios, ¿a quién debe obedecer en la casa? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El hijo al padre y a la madre. ¿A quién debe obedecer un hijo? ¿A papá o a mamá? ¿O a ambos? A ambos. ¿Se dio cuenta? Entonces, queridos, en Efesios 5:21 nos dice que sométanse unos a otros en el temor de Dios. El esquema de poder, de autoridad que Dios quiere para la familia, en la cual nosotros debemos aprender a andar en sumisión, es este. Dios, como máxima autoridad de toda institución humana, comenzando por la familia, la iglesia, ni qué decir. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo es también la cabeza de todo. Entonces, la fuente de toda autoridad es Dios. Papá y mamá ambos son el equipo gobernante, sometidos unos a otros, recibiendo autoridad de Dios, y ambos sometidos a Dios y sometidos entre ellos. Los hijos en sumisión y respeto a papá y mamá, y la familia política o terceros tienen que respetar este núcleo familiar que está ejerciendo la autoridad dada por Dios. Este es el esquema que deberíamos aprender, pero aquí en la familia también se da esta lucha por el control. Padre y madre, marido y mujer, ejerciendo una disputa para hacer prevalecer sus deseos, sus opiniones, sus intereses, sus apetitos, sus planes propios, en desmedro de los hijos, que entran en el juego muy bien, ¿no?, a través de la manipulación, la presión o simplemente el abandono emocional y familiar con consecuencias funestas. Pues bien, esta escuela básica de liderazgo llamado familia es la que nos va formando poco a poco
en un ejercicio no siempre saludable de la autoridad, porque recordemos, ¿verdad?, que el hombre, ¿no?, a raíz del pecado, es naturalmente rebelde contra Dios. Y cuando el hombre se rebela contra Dios, contra la fuente de autoridad, entonces pierde esa noción exacta de lo que significa liderar, no como posición, sino como función. Liderar desde un carácter servicial, desprendido, sin egoísmo, en función a un llamado supremo que nos exige integridad, entrega, sacrificio, que fue la forma como Jesús lideró, pero que anteriormente lo hizo Juan. Juan no se aferró a su ministerio, Juan no se aferró a su posición de profeta, Juan no se aferró a su popularidad. Él cumplió su misión, preparó el camino, y cuando apareció Jesús, simplemente fue menguando hasta ser apresado y morir ejecutado. Sí, todo esto constituyó parte del plan de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de imitar a Juan el Bautista, estamos hablando de imitar el ejemplo que luego Jesús nos dio y nos definió, no solamente con palabras, sino con su propia práctica. Jesús lo dijo mejor: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo, querido hermano, hermana, querido amigo, es simplemente entregar la propia vida. Eso es liderar. Liderar no es ejercer violencia, presión, ejercer enseñoreamiento sobre las personas, exigir obediencia. No, eso es poder. Liderar es entregar tu propia vida por la otra persona. Y a través de esta influencia notable de una vida íntegra, consagrada a Dios, dedicada a Dios, lograrás que las personas se dirijan hacia la voluntad plena de Dios para sus vidas, lo cual constituye el auténtico desarrollo. Es muy interesante estos conceptos porque entonces nos plantean, hermanos queridos, varias preguntas respecto al liderazgo, que yo quisiera poder planteártelas en esta noche como una forma final de reflexión para tu vida acerca de lo que significa liderar. Quiero que medites en estas preguntas que te voy a plantear a continuación. ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando ésta parezca incluir un deterioro de la importancia de nuestra posición personal como líderes? Mira tu hogar. Cuando tu hijo decide estudiar una carrera con la cual tú no estabas de acuerdo, cuando tu hija decide independizarse, cuando tu cónyuge decide tomar una decisión con la que tú no concuerdas, ¿cuál es tu sentir? ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando esto parece que te hace perder influencia? Cuando tus hijos son adultos, tú ya no puedes ordenar. Pero ¿cuántos de nosotros sentimos la tentación de seguir ordenando la vida de nuestros hijos? En la iglesia, cuando ejercen nuevos líderes, cuando surgen personas con nuevos llamados, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes amenazado? ¿O le preguntas a Dios cuál es su voluntad al respecto? Mira esa siguiente pregunta. ¿Está nuestra identidad tan entremezclada con nuestra posición de liderazgo hasta el punto en que la pérdida de esta nos causa un trauma emocional profundo? O sea, cuando te comunican que ya no vas a tener esa posición de liderazgo, ¿te duele? ¿Te trauma? ¿Produce en ti un gran shock? Cuando tus hijos se despiden, cuando en tu empresa, en tu trabajo, alguien surge o le dan tu puesto a otro y ya no eres el jefe tal, el supervisor tal, el gerente tal, ¿te causa eso un trauma emocional profundo porque tu identidad está tan entrecruzada, tan mezclada con tu posición de liderazgo? ¿Cuál es esa posición? ¿Podemos menguar
como hizo Juan el Bautista? ¿Será posible que menguemos de esta manera como hizo Juan el Bautista? ¿Será posible que podamos decir como el personaje que hemos estudiado hoy día, él debe crecer, él debe surgir, ella debe brillar, ella debe ser reconocida? Esto es algo que va en contra de nuestra propia naturaleza, pecaminosa, digo yo. Es algo que va en contra de nuestros intereses. No es fácil. No es fácil, de ninguna manera lo planteo como una tarea sencilla. Por el contrario, constituye un reto de madurez espiritual, un reto de fidelidad a Dios, un reto de amor a nuestro hermano. El considerar, como dice la Biblia, al otro como superior a uno mismo. Es lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Otra traducción dice, tengan ustedes la actitud que tuvo Cristo Jesús, ¿no? Dice que la humildad consiste en considerar al otro como superior a uno mismo. Estas son palabras mayores, pero son cosas a las que todos debemos aspirar. Son virtudes, son formas de liderar a las que todos nosotros debemos definitivamente aspirar, porque es el ejemplo que nos dejó el Señor, ¿no? Él vino no para enseñorearse, Él vino para dar su vida, no vino para que le sirvan, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo quisiera terminar este tiempo de reflexión de la palabra con unos minutos de oración. Pedirle al Señor que aprendamos que liderazgo no es posición, es una función, y que el auténtico liderazgo está en dar la vida por otros, está en servir a otros, está no en buscar aprovecharme de esa posición, sino buscar que esa posición sea de provecho para otros, de bendición para otros, de beneficio para otros. Acompáñame, por favor. Padre amado, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir con mis hermanos de la Iglesia Evangélica Peruana de La Merced en Arequipa este tiempo de búsqueda de ti, Señor, de haber ido en búsqueda de tu palabra, de tu consejo, de tu presencia. Señor, te necesitamos cada día. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Separados de ti, nada podemos hacer. Señor, te pedimos perdón por la manera equivocada como hemos ejercido el liderazgo. Te pedimos perdón, Señor, por habernos aprovechado muchas veces, Señor, de la posición, de habernos aprovechado, Señor, del encargo que nos diste con fines egoístas. Señor, ayúdanos a dar la vida por aquellos a quienes tú nos has llamado a cuidar. Señor, ayúdanos, mi Dios, a buscar el provecho, la bendición para otros, no para nosotros, a buscar que otros surjan y no nosotros, a buscar que otros brillen, que otros cumplan, Señor, sus llamados y no poner nuestro llamado como prioridad. Ayúdanos, Señor. Padre, no está en nosotros está aferrarnos a las posiciones, aún desde el hogar. No está en nosotros, Señor, buscar muchas veces que nuestro cónyuge surja. Queremos muchas veces surgir nosotros, que se nos respete a nosotros, que se nos ame a nosotros, que se me ame a mí, se me quiera a mí, se me obedezca a mí. Y no estoy buscando, Señor, que mi cónyuge sea respetado, amado o querido. Padre, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, me encantaría poder seguir en contacto con ustedes. Esta es mi página de Facebook personal. Yo quisiera invitarles a que puedan seguir nuestra página también de Facebook, y les invito todos los días a las 6 de la tarde a través de esta página que les mencioné. Tenemos un tiempo de oración. Tenemos un tiempo de intercesión diario por Facebook, mi esposa y yo. Les invito a que puedan unirse cuando usted guste, cuando usted crea necesario, a clamar. Estamos clamando por nuestro país, por las distintas instituciones que existen en nuestra patria. Estamos clamando también por nuestras necesidades personales y por las de otros. Les invitamos a que puedan unirse también
Nos encantaría tener hermanos de aquí de Arequipa orando con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias entonces, queridos hermanos. Gracias por este tiempo tan hermoso de estar juntos en armonía. Soy el pastor Óscar Ugarte para servirles y espero que nos podamos encontrar muy pronto en una nueva oportunidad para estudiar juntos la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios les bendiga ricamente. Hasta una próxima oportunidad.